Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? Vamos a arrancar el bloque de tres, el último bloque. Yo tomo los bloques como si fueran una hora cátedra cada bloque, ¿no? Entonces estoy organizando así el contenido en ese lapso. Eh, Había quedado Claudio a terminar de hablar, no sé si ya entró, y Claudio, si vos querés terminar lo que empezaste a decir, si querés comentar, si tenés ganas, si querés, si no, avanzamos. Estamos ahí. Hola, ¿cómo estamos? Sí, hablaba, por ejemplo, de los profesores, por ejemplo, llegan tarde y bueno, uno tiene que marcar ese horario, ¿sí? Como había. Y muchas veces uno tiene que usar el marco normativo, ¿sí? Para, bueno, marcar esa llegada tarde. Creo que, bueno, eso también. Y bueno, y con respecto que también hablaban también de lo que es el cargo en sí, es que todo el tiempo uno está disponible para todos, porque, por ejemplo, uno está en la dirección y van a llegar gente todo el tiempo, ¿sí? Creo que a veces no hay tiempo ni siquiera para almorzar o para darse ese tiempo, ¿no? Porque, bueno, lo ven a uno y ya ingresan directamente a lo que es a la dirección. Pero bueno, creo que era esa parte lo que quería decir. Creo que bueno, que es democrático, pero bueno, es porque estamos atravesados por esa política educativa. Bien, bueno, gracias Claudio. Avanzamos ahora, Bueno, yo hago un comentario nomás de esto. El rol que el Estado le asigna o les va a asignar a ustedes para el cual están aspirando, que es un ascenso jerárquico, implica ejercer el poder. O sea, hay que ejercer el poder. Y el tema es cómo. Y hay una normativa y un modo de ejercer el poder. En los extremos está la arbitrariedad, el autoritarismo, etcétera, y en el otro el abandono, ¿no? Como el dejar hacer y que nadie vio nada, mirar para otro lado. Pero el poder hay que ejercerlo. La autoridad está para ejercer. Cuando no se ejerce, todo se empieza a desordenar, ¿no? Cuando se ejerce mal, cuando hay también, cuando no se ejerce, se abandona también, es un lío. Entonces, a veces yo pienso que se piensa como si fuera, tengo que aplicar la norma como si fuera un pesar. No, la norma hay que aplicarla, hay que ejercerla, pero yo no puedo humillar al otro, no puedo maltratar, no puedo ningunear, no puedo hacerlo pasar vergüenza delante de otros. Todos esos son modos de aplicar la norma. Yo siempre fui muy de diálogo, de escucha, de empatía, pero pude sancionar gente, pude mandar a sumarios personas, o sea, pude ejercer el poder cuando fue necesario, ¿no? Y no me tembló la mano porque hay cosas que necesitan de intervención. Si no se interviene, uno es responsable de una situación que puede ser muy dañina para otros, ¿no? Entonces, por eso me gusta decir poder. Me encanta porque a algunos les da cosa. No, no, el poder, hay que ejercer el poder. El modo en que se ejerce el poder, ahí está la diferencia, ¿no? Pero el poder, si tienen el cargo, es para ejercerlo. O sea, un director tiene que ser director y ejercer el poder es parte de la obligación y el deber de su tarea. ¿Cómo lo haga? ¿Con qué instrumentos? ¿De qué manera? Ahí está el tinte democrático o no del asunto, ¿sí? Eh, Ahí cuando yo asumí como inspector en San Nicolás, dije una expresión, digo, miren, yo voy a aceptar iniciativas de todos, todo el mundo. Todo el mundo puede proponer lo que quiera, lo que venga, yo recibo a todos. Que suéltense para crear, para imaginar, para tirar cosas, campamentos, salidas, etcétera. Lo que quieran hacer, torneos, propongan todo. Dentro de la norma, todo. Fuera de la norma, nada. Y si hay alguna norma que es limitante, bueno, pensemos acciones por ahí para que se reforme, que se transforme, ¿sí? Pero se actúa dentro de la norma. Pero la norma no obliga a humillar a nadie, a someter a nadie,
a ser arbitrario con nadie. O sea, no hay ninguna norma que diga que yo como poder, o sea, director o inspector, tengo derecho a maltratar a otro. O sea, no hay ninguna norma que fundamente esa práctica, ¿no? Entonces, eh, es importante poder, vuelvo otra vez, ¿cómo van a evitar el rol? Y ya cierro esta partecita que empezó en el bloque anterior. El que escribe es un director o una directora, ¿sí? Y escribe con lo que siente, con lo que piensa. Ahí está escribiendo como director, con lo que actúa, lo que propone como acción. Eh, bueno, es muy, muy, muy importante. Y digo un detalle y vuelvo atrás porque no, sepan que yo estoy en una instancia de enseñanza. Entonces todo lo que les marque es para aprender. Y se los voy a marcar, no lo voy a dejar pasar. Creo que alguien, no me acuerdo quién, no importa, mencionó, bueno, porque en la escuela hay deserción. No, no, o sea, no. Esa deserción es de una mirada vieja, ¿no? Los desertores del ejército, de la milicia. Ahora es ausentismo, abandono, algo que nos haga responsables a Desvinculación. todos. ¿No? El desertor es como alguien que decidió desertar, ¿no? Pensar en el ausentismo, el abandono, etcétera, todas las 736 está orientada a una perspectiva relacional. ¿Qué hicimos o qué no hicimos nosotros para que esa persona no asista a la escuela, ¿no? Por eso hay un montón de acciones inmediatas y progresivas como para cuando alguien empieza a faltar a la escuela. Pero esa expresión, si alguien le escribe desertor, chao, ya les digo, van para atrás. Este, es como que hay expresiones que representan un modo de pensar, ¿sí? Y es muy importante pensar las palabras que uno usa a la hora de hablar y de decir. Eh, Puede ser que en lo coloquial eso pase inadvertido, porque todos más o menos entendemos, pero esto es un escrito profesional. Entonces, cada palabrita acá tiene peso, mucho peso, ¿sí? Bueno, dicho esto, me meto de lleno a este bloque que acá vamos a ver la estructura de las consignas y el escrito, ¿sí? Yo les mandé ya por WhatsApp en el grupo, les mandé dos textos míos de la última primera instancia. Acá se hizo cargo la que habló de los desertores. Ah, la patrona de estancia. Eh, Les mandé del primer escrito de inspector titular, creo que fue en el 2018. Hay un texto que es el borrador del escrito, el borrador real que está en Virome, y después hay un texto que es el escrito en sí del examen, que está en blanco y negro porque fue una copia que me dieron porque yo pedí vista, ¿sí? En ese momento yo me saqué un 1,95 de ese escrito. O sea, ese escrito fue valorado con un 1,95 en una coyuntura política, que estábamos en un gobierno que tenía así una disputa política y me acuerdo que el director de educación física de ese momento, antes de ingresar a escribir, estábamos reunidos con profes en un salón contiguo al salón donde íbamos a escribir, charlando, y él ahí se acerca y me dice, así que andás haciendo la B por ahí. O sea, ni hola me dijo y me apuró con eso. Y yo dije, no, no, estoy pidiendo dos modulitos. Y ahí después hay un sticker que salió, que hizo alguien de los dos modulitos. Esa fue mi respuesta espontánea. Y él me dice, ¿qué? A Leo Troncoso le estás pidiendo dos modulitos. Y yo dije, no, no, esto es para hacerle un piquete. Leo Troncoso era el director anterior, ¿no? De educación física, que ahora es de nuevo director. En ese momento estaba Oscar de Sarro como director que estaba en la gestión de Vidal. Eh, bueno, fue una reapretada. Varios compañeros se alejaron, otros se solidarizaron conmigo. O sea, fue un momento político muy incómodo. Y el 1,95, bueno, como que fue una respuesta un poco a eso, ¿no? Con 5 o menos, con menos de 5 uno queda fuera. O sea, queda fuera de carrera. Y
Después yo presenté un recurso y ese recurso lo argumenté muy bien y pude levantar de 1,95 a 5. O sea, revisaron mi examen y pude seguir en carrera y por eso pude egresar, ¿no? Después. Y miren cómo es la cosa. Esto es un plano muy, muy político, ¿no? Pero que estamos atravesados por eso. Cuando yo di la conferencia, compartí en un estado que había aprobado, que ya era inspector titular y que había arrancado con un 1,95. Y ahí me llamó por teléfono este director en su momento, ¿no? Dice, me estás matando en las redes, o sea, ella estaba fuera de gobierno porque hubo 3 gobiernos distintos mientras duró nuestro concurso, que duró 5 años. Y, y bueno, ahí pudimos dialogar con él. Yo dije, bueno, era tu postura, era lo que pensaban ustedes en ese momento. Yo no te estoy matando, yo estoy compartiendo lo que pasó de verdad, ¿no? Entonces, bueno, les comparto la anécdota y hay un sticker de 2 modulitos que quedó para la historia y fue famosa en toda la provincia. Todo el mundo me gastaba con eso y hubo gente que se arrimó, se acercó. Me acuerdo una aspirante inspectora de San Antonio de Areco que justamente no era de la misma línea política, me dijo, Gabriel, yo estoy en contra de eso, me solidarizo con vos. Ella era concejal de los radicales en ese momento. Y bueno, eh, fue intenso, ¿no? Ese momento en lo político. En el caso de ser directores, ya no hay tanto peso político como en el inspector. En el inspector se juega fuerte. En el caso de directores, se juega un poco, es fuerte porque hay 8.000 aspirantes al cargo de director de la provincia y se busca que sean los más acorde a la política pública provincial. Entonces, los lineamientos políticos, el modo de pensar lo político, en el sentido no partidario, no de un partido político, sino de la política educativa, es importante considerarlo, tenerlo en cuenta y como que asumir ese rol, o ese pensamiento, o esa mirada, ¿no? Bueno, dicho esto, nos metemos de lleno en estructuras y consigna para el escrito. Eh, la estructura, como dijimos, puede haber 2 tipos de estructuras. Una estructura donde yo hago un enunciado en el primer párrafo del recorrido que voy a hacer y después lo empiezo a desarrollar. El escrito que les mandé, el escrito real, tiene ahí ese esquema, ¿sí? Yo estoy mencionando, hasta lo numero con numeritos, pongo numeritos. Si lo miran, pueden ver. Ahora voy a intentar ver si se puede ver acá. Tiene esa estructura. Digo primero el recorrido que voy a hacer y después lo empiezo a desarrollar. Y fueron 4 hojas doble faz cada una, o sea, 8 carillas total de escritura. En este caso eran 2 horas que teníamos para escribir. Eh, y las otras hojas son de un borrador. Si ustedes miran, a ver si puedo compartir. Vamos a intentar compartir. Sería fabuloso poder verlo. Pero el otro día tuve problemas para compartir, así que vamos a hacer un primer intento. No sé si ustedes llegan a ver algo. ¿Llegan a ver alguno que me diga Dice ha comenzado. que he comenzado a compartir? Sí, pero no se ve todavía. Todavía nada. No. Bueno, no vamos a perder tiempo acá. No vamos a perder tiempo. Lamentablemente es una bacana. Esta función no sé, puede ser que sea mi compu. Ahora, espero no se me tilde. Vamos. Bueno, si ustedes ven el borrador, en el borrador está dice sobre 7, problemática 12. Yo puse inclusión,
puse el horario ahí, 15:32, después puse 15:40, que fue el horario que empezamos, Ujú, y ahí está mi clave, G1969. Después puse otra referencia al horario, hoja 1, y acá ven que tiene el sello, no hay ninguna firma, solo un sellito, ¿sí? ujú. Que me sirven a mí para ubicarme. Escribí la problemática, porque la problemática lo van a poner en una pantalla. Acá están viendo, puede ser que estén viendo, Lo- todavía no, No, no se ve, Gaby. ¿no? No. Vos apretás ahí la función que dice compartir abajo, Gaby, y Sí, no, sí, 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 y la apretas el apreté. documento, igual no sale. No, no sale. Bueno, dejo de compartir porque no voy a perder tiempo, porque ayer se me tildó todo y después voy a ver cuál es el problema con esto. Pero bueno, ustedes lo tienen, por eso ahí lo podemos seguir desde lo que ustedes tienen. Ven que ahí está Chan. ¿Están ahí? ¿O eso ya se tildó? sí, sí, estoy leyendo el Ah, borrador. bueno, ven Todas estas cosas que vos hiciste el borrador y después fuiste tachando lo que consideraste que no iba a poner en el escrito, y después hay muchas cosas que como que remarcaste con cuadrados o remarcaste la palabra. bien, bueno, eso es un trabajo, lo primero que hay que hacer es un trabajo sobre el tema, una lectura comprensiva, bien comprensiva sobre el tema. Y ahí pueden tachar, hacer círculos, eh, bueno, ver en el borrador, ¿sí? Tienen que perder tiempo, que no es perderlo, va a ser ganar, en hacer una lectura comprensiva de ese tema según cómo está enunciado. Y acá yo hice ese trabajo con distintos tipos, señalizando con circulitos, con letras, marcando con cosas más fuertes, marcando con círculos, después con cuadrados. Ustedes pueden ver que hay un trabajo intenso de la problemática en ese caso, ¿no? Del tema que nos dieron. O sea, primer consigna, primero es trabajo con lectura comprensiva, no dar por hecho. Lo leí, ya está, sé que es por acá. No, no, leer hasta 3 veces les sugiero. Lean 3 veces, por lo menos, y después trabajen. ¿Cuál es el tema central? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué consigna me está dando? Si dan una consigna. O sea, esa lectura, yo les di hoy un tema, que era ¿por qué y para qué quiero ser director? Y organice 5 líneas de acción, 5 líneas de acción. La consigna tenía una estructura muy básica. Yo no sé todavía, Mm. porque no miré, si todos hicieron por qué quieren ser director, o solo fueron para qué, porque era dos cosas, por qué y para qué. Y después 5 acciones iniciales, ¿sí? Ah, O esa sea, parte yo no escuché. Yo ah, puse por qué y para qué. mira Las vos, acciones no escuché. no escuchaste, por eso no No, están. claro, por Bueno, eso no está así. bueno, vienen de acuerdo a la comprensión que uno tenga de la problemática, es después lo que va a empezar a escribir. Y después van a ver en el borrador que hay eh, educación inclusiva, secundaria, porque acá habla, en este caso, de que hay una desigualdad, ¿no? De la participación de los estudiantes en las propuestas de juego deportivo y deporte escolar. Bueno, ahí tiene que ver con la inclusión, con la igualdad. Yo lo fui encarando por ese lado. Y ahí en el borrador puse circulito. ¿Qué es lo más importante, lo menos importante? Al lado, ¿qué líneas? O sea, ahí después hay, al otro lado, en la otra carilla, hay como un cuadrado, o un par de cuadrados, en los cuales hago una breve organización del escrito.
hay un intento de armar la estructura, otro intento. O sea, hay un rato que es muy importante que ustedes puedan organizar la estructura del escrito, ya sea que lo hagan como un ensayo, tipo poniendo al principio el recorrido y después lo despliegan, o de manera narrativa. Pero es muy importante invertir tiempo en esta primer parte de la hoja borrador, no ir de una, no ir de una a escribir. Ahora, esto no debe durar mucho tiempo tampoco, ¿sí? Acá pueden puntear el tema central, acciones centrales, normativa específica que sí o sí tengo que nombrar, autores que tengo que nombrar, como un mapa, hacer un mapeo y después lo organizo, o de manera narrativa o de la otra manera. Y vamos al texto original, el que está como en blanco y negro, que está, vieron las características ahí, la hoja está abrochada, tiene las firmas del jurado, el sello y las firmas, ¿sí? Y a la izquierda ven que tienen margen y tienen los dos agujeros. Esos agujeros, esos agujeros son importantes dejar el margen porque los abrochan para guardar. ¿Se acuerdan que el otro día yo les dije, no escriban desde el margen de la hoja, sino que hagan un margen para poder dejarle espacio para esto que acá lo ven? Eh, bueno, y arriba a la derecha, acá no dice horario, no dice nada, porque esta no es el borrador, esta es la hoja posta. Acá arriba a la derecha está eh, la clave alfanumérica, ¿sí? En todas las hojas, arriba, en todas las hojas yo escribí la clave alfanumérica. Las hojas las de frente serían, ¿no? El anverso. Todos los anversos tienen la clave alfanumérica en el margen superior derecho. Ustedes lo pueden escribir donde quieran, pero en todas las hojas tiene que estar la clave alfanumérica. Sigo. Está la problemática y acá dice, viene esta parte que a mí me interesaría que ustedes la practiquen, si se animan. El siguiente escrito se constituye en una respuesta a la problemática planteada con el fin de ofrecer herramientas claras y fundamentadas para la superación de la desigualdad educativa en el nivel secundario del área de supervisión asignada. 1. En un primer momento partiré de un caso, fruto de observación de clases que servirá para tomar como referencia y disparador. 2. Luego ofreceré una caracterización de la situación problemática en el nivel secundario. 3. Explicitaré la normativa que, que fundamenta la intervención. 4. Plantearé los objetivos. 5. Expondré las líneas de acción. 6. Estableceré el sistema de monitoreo con sus indicadores, responsables y cronograma. 7. Realizaré una conclusión abierta a nuevas estrategias y recursos según lo evaluado en territorio. Ese es la hojita de ruta. Y ahora empiezo, relato de un caso. Y ahí empiezo a contar. Entonces yo ya empiezo a desplegar eso que enuncié en un primer momento. Este es un modo de escritura, ¿sí? Ahora, otro modo de escritura es iniciar una narración directa sin hacer un primer párrafo con la hojita de ruta. Eso es como un modo también aceptado. Acá les voy a pasar ya como tarea y consigna es escribir una estrategia con fundamentos y plazos para la elaboración del proyecto institucional. Esto es una tarea, ya no ahora, sino que ustedes se toman el tiempo que sea. La idea es entregarla antes del próximo viernes 12, antes del laboratorio, ¿sí? Porque el laboratorio va a ser sobre proyecto institucional, el laboratorio del viernes. Si pueden, lo hacen, si no, no, pero sería conveniente que se organicen en el tiempo para escribir. Lo que quisiera es, o me gustaría, y que ustedes vean, es que ensayen
ya una narración, un tipo de escritura, ya no mirando la letra, etcétera, aunque teniendo un poco de atención a eso, sino qué tipo de estructura elijo hacer. Elijan o la estructura narrativa, todo narración, o la estructura de ensayo, que es con este primer párrafo que me marca la hojita de ruta, o, y después el despliegue. Eligen ustedes y eligen cómo. Acá ya no hay un límite, decir en 2 hojas, 3 hojas, no. Organícenlo ustedes, pero que tenga un inicio, un desarrollo y un final. ¿Sí? Acá están, ustedes son los directores que escriben, directoras que escriben, y yo voy a ser el jurado que lee y evalúa y califica. Yo tengo que leer a un director que escribió estrategias y fundamentos con plazos para elaborar el proyecto institucional en la escuela donde le va a tocar conducir, la escuela que le va a tocar conducir. Eh, bueno, tarea, esta es una tarea ya puesta en la cancha y si alguno está mirando este video después y se quiere sumar, les pido también que hagan la tarea de ya escribir un texto. Ya no es un ensayito chiquitito como estuvimos hasta ahora, sino ya es un primer intento de texto y, eh, y bueno, a ver cómo les va. Una propuesta es que ustedes se tomen, decir, voy a escribir esto en 2 horas. Me pongo, no sé, el jueves, no, el viernes, el viernes de 8 a 10 de la mañana me pongo ese horario para escribir este texto. Y que escriban, traten de escribir con lo que tienen ya, a ver, a medirse ustedes mismos y calcular el tiempo. No es lo mismo escribir con todos los libros, las copias, o sea, mirando el autor, así escribe cualquiera, ¿no? Hay que aproximarse a la situación real de instancia de escritura. Ahí no voy a tener acceso a libros, no voy a poder mirar la inteligencia artificial, no está ChatGPT, no está mi amigo, no está nada. O sea, estoy solito con mi alma, la hoja y una virome. Entonces, les propongo empezar ya en sí, en serio, a hacer este ejercicio de escritura y después vean qué salen. Es como un ensayo para medirse, escribir, medirse en el tiempo y medirse en el conocimiento y medirse o elegir un estilo de estructura de escritura, o narrativa o como un ensayo, ¿no? También les pasé algunos archivos sobre escritura de ensayo, que esto, que el otro, que les puede servir de referencia. Pero vuelvo, acá lo importante es escribir, no tanto gregre. O sea, pueden leer no sé, un doctorado en escritura de ensayo, ver videos, leer libros, todo bien, pero no me va a servir de nada si yo no me pongo a escribir. Yo quiero que escriban, ¿sí? La forma de aprender es escribiendo. Y acá viene otro tema. Quedan 15 días, o sea, tienen que meter mano en su agenda para darse tiempo para practicar. Es difícil, hay gente que está en situaciones particulares de salud, vinculares, de trabajo. Bueno, vienen que esta instancia escrita, si ustedes desaprueban, chao, ya fue, ¿no? Se acabó todo el sueño. O sea, es importante dedicarle el tiempo y ver cómo me reorganizo y hacer sacrificios para eso. Y les comparto algo. Esto, ustedes están acá y podrían estar mirando la tele, estar descansando, estar, no sé, haciendo gimnasia, estar yendo al cine. Bueno, están dedicándole tiempo, ¿no? Pero ahora hay que dedicarle tiempo a escribir. Eso es lo que me interesaría. Los apoyos emocionales son necesarios. Y miren, yo les comparto esto, después por ahí se los paso como fotitos, no sé si se ve, pero estos dibujitos, este es un dibujito que hizo mi hijo Martín cuando era chiquitito y a mí me recontra ayudó. ¿Por qué? Porque
me lo llevaba a todos los exámenes. Yo me lo llevaba y los tenía en la mochila y me acompañó y me acompaña ahora también. Porque, bueno, el afecto, el cariño es re importante. Lo emocional es importante, tener un sostén emocional para llevar adelante la tarea. Y este sacrificio que uno hace, hoy yo por lo menos siento que ese sacrificio que hice de perder tiempo con ellos, bueno, dio su fruto después. Y yo tuve el apoyo y la compañía de ellos. Y lo tenía esto como algo simbólico. Otros tenían en los exámenes, ponían la Virgencita, el Gauchito Gil, semillitas, cosas, como distintas cosas que depende de las creencias o lo que a uno le haga bien, ¿no? Bueno, yo comparto lo mío. Y después de esta otra hojita, también la empecé a usar desde que me la dieron en el 2020, que fueron gente que se estuvo preparando para rendir en pandemia y que me hicieron un regalito muy lindo eh, después que rindieron. Y yo me lo quedé, que dice que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo y que el resto pase de largo. Dice Gaby, hoy queremos que sepas que estamos agradecidos por el camino recorrido juntos, por tu acompañamiento, tu tiempo, tu empatía, tu docencia y tu entrega de amor. Gracias. Gala, Romy, Laura, Adri, Eli, Martín, Gloria, Val, Estela y Jessy. 26 del 11 del 2020, año histórico. Bueno, son premios, ¿no? Son cosas chiquititas que a uno le hacen bien, ¿no? Ustedes tienen que buscar, procurarse, ver quién los nutre, qué les hace bien, porque ahora es un momento de hacer esfuerzo y sacrificio. Estamos en el tramo final. Y bueno, me gustaría que compartan ahora respecto a esta parte fue más del acompañamiento emocional, este último pedacito, ¿no? Cómo uno se sostiene emocionalmente, que para mí es re necesario. Pero me gustaría abrir un ratito de diálogo ya como último, de, bueno, ¿qué les parece el tema de la estructura? ¿Qué tipo, si escribieron alguna vez así tipo ensayo, narrativo, bueno, cómo la ven? Ahora me callo, los escucho y después hacemos el cierre. Bueno, a mí sé que me organizaría mejor lo que sería el ensayo. Bueno, Poder ¿por qué? ahí, porque esos puntos, es ir diciendo, bueno, escribo sobre esto, termino ahí, conecto con los siguientes, hago de modo narrativo, siento que en algún momento me va a quedar algo y voy a decir, uy, me faltaba esto, me parece que me organizaría mejor. Bueno, bien, Lau. ¿Ya escribiste en esa forma de ensayo, ese formato alguna vez? Cuando practiqué para las pruebas de selección ahí en 2020, lo hacía de manera narrativa, Ajá, bien. pero me parece muy interesante y mejor de esta forma. Este otro La voy modo. a practicar, a ver si me resulta. Claro, practicar, a ver qué onda. Sí. Bien, ¿algún otro que comente? Yo siempre también, Gaby, escribí de forma narrativa, pero viendo la comparación que mostraste en tu escrito, me pareció más positiva en forma de ensayo para el que lee sobre todo, como que es más esclarecedor, más rápido de comprender la idea del que está transmitiendo. Bien, ¿alguno más? ¿Alguna más? Bueno, Mica, más o menos dale. lo mismo que las chicas. Eh, Me parece como más ordenado, como para que quede claro qué voy a hablar primero, qué voy a hablar después. Siempre yo hice de manera narrativa, no en concursos, pero me parecía que me expresaba mejor así, pero me parece que el ensayo es una buena estrategia, digamos, de un escrito Ujú. para el que lo lee más que nada, Mm. porque no se va a perder en el trayecto, en el camino de la lectura, ¿no? Ujú. Sí, creo que también sí. Opino lo mismo, casi la mayoría y sí. Yo Y practicaría los siempre dos. usé lo que es narrativo, no es, sí. Pero no, está muy bueno la parte, lo que es ensayo. ¿Alguna más?
Quedan 4 minutos. Mientras respondo a Helen, si escribir en primera persona, en tercera persona, lo decide cada uno, no hay algo predeterminado. Como se sientan más cómodos, más cómodas. Como que en la otra vuelta yo les dije, yo me siento más cómodo escribiendo en primera persona. Soy yo el que está ahí, está puesto. Estoy poniendo mi cuerpito, mi cabeza, mis ideas, bueno, pero cada uno lo elige de acuerdo a lo que se sienta más cómodo. Gabriel, yo una Sí, amiga, eh, esas hojas, todas esas hojas, nos las proveen en el lugar, sí, las hojas dudas, para escribir. sí. Cuando uno va al lugar, la mesa está vacía, no hay nada, hay una silla y una mesa. Uno no puede llevar nada más que viromes o una cartucherita con viromes, líquidos, qué sé yo, nada más. Eh, y después te proveen de hoja borrador y te proveen de hoja oficial, ¿sí? Y uno va pidiendo de acuerdo a lo que necesita en el momento. Por eso, a mí me recontra gustaría que se organicen para estar en el simulacro del escrito, porque ahí les va a dar una idea bien, lo vamos a hacer bien, bien simulacro. Acá estamos practicando, pero ese día va a ser simulacro, simulacro completo. Sí, ¿alguno más? También empieza así, Gaby, dándote un enunciado o una problemática a resolver. Sí, hay que ver cómo lo trabaja secundaria. Vieron que este era el primer escrito, pero, pero no sé cómo cada nivel y cada modalidad tiene un estilo y un modo de presentar las cosas. Acá vieron que se parece bastante a una problemática, como está enunciada la consigna, ¿no? Ujú, sí, Eh, sí. Yo, la otra vuelta que rendimos para secretarios, y era escrito, secretarios titulares, solo decía escuela abierta de verano. No, acción de verano, punto. Nada más, era solo ese Ah, tema. Y cada uno agarraba y desarrollaba para donde quería. ah, O sea, tendremos que ver si citan, no sé, solo te dicen proyecto institucional, por ejemplo. Punto. Desarrollá ese tema. ¿Cómo lo ok. desarrollás? ¿Qué decís sobre eso? O por ahí te hacen un armado. Está en una escuela donde no hay proyecto institucional y bueno, se entiende como que se arma una configuración de una consigna más tipo problemática. No sé cómo será secundaria, pero como sea, hay que prepararse para las dos cosas. Ujú. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, si no, eh, empezamos a cerrar antes que nos cierre, que nos cierre el Zoom. Eh, para las próximas, ya estuve viendo los precios y todo, voy a pagar para que no se nos corte. Es una única problemática para todos, sí, único tema para todos. Se elige un sobre y ese es para todo el mundo, escribe sobre lo mismo, ¿sí? Eso por la pregunta de Helen. Eh, bueno, gracias. 2 palabras de devolución de qué les pareció este taller de hoy. Como siempre, productivo, esclarecedor. Punto, listo, gracias. Eran 2 palabras. ¿Alguno más? Bueno, se acabó. Listo. Uf. ¿Cuánto sale? Eh,